El equipo, mi querida Natalia, ya están a nada. Piensan jugar el sábado, el domingo. Lo que sí es que yo veo ya un discurso distinto ahora. ¿Cómo los ves dentro de la cancha? ¿Cómo los ves tú que estás con ellos casi a diario? ¿Ves más comprometidos, más compromiso? ¿Cómo los ves? Porque es un partido, tal vez digan, es que es Puebla, sí, pero Puebla ha sido de los mejores equipos en el año. Claro. Ojo con ellos. Sí, sí, sí. No, y la verdad, Rubén, es que hay rivales que se le han complicado a Chivas que en el papel, por plantilla, por nómina, no tendrían. O sea, perdieron contra un Querétaro, que en ese momento era el último de la tabla. Empataron contra Xolos, que ha sido el peor equipo de este torneo. Entonces, saben que no pueden confiarse absolutamente de ningún equipo, por más que tenga pues una plantilla más modesta. Ahora, Marcelo Michele Año, si algo le podemos reconocer es que tiene mucha cercanía con los jugadores. Lo observamos aquí en los entrenamientos, se acerca, llega, les da una palmadita, habla mucho con ellos. Este diálogo quizás es lo que más les ha agradado de la gestión de Marcelo Michele Año. Digo, se podrá decir muchas cosas, pero Marcelo sí tiene mucha cercanía, entonces te puedo decir que el grupo está tranquilo por esta parte. Ahora, ¿qué estamos esperando? Ver si Alexis Vega por lo menos va a salir a entrenar este día. Ya me está diciendo aquí mi camarógrafo que, me voy. ¿Qué te parece si nos acercamos? Porque estamos aquí en vivo, en tiempo real. Se está el equipo reuniendo en este momento, ya sabes, la charla respectiva antes de arrancar los entrenamientos. Y lo que se espera es que esté Alexis Vega para este compromiso. La verdad es que ha sido un tanto extraña esta manera en la que han llevado este proceso. Recordar a Rubén que con selección mexicana en la convocatoria de principios de octubre regresó con un esguince de primer grado en el tobillo izquierdo. No había estado, sí jugó contra Mazatlán, se volvió a resentir la semana pasada, precisamente cuando hicimos enlace en Agenda Fox Sports en ese entrenamiento, vimos que salió lastimadito. Entonces hay que ver si va a estar listo para este partido contra Puebla, porque me parece, Rubén, es el jugador que hace diferencia en las Chivas. Lo vimos contra Mazatlán, dio un pase para gol y eso está esperando Marcelo y compañía, que pueda estar listo este jugador en un momento muy, muy importante. Así es, imágenes en vivo, lo que está ocurriendo en Verde Valle, qué gran chamba, mi querida Natalia. Por cierto, hay que decir a Chivas, ¿no? Que esas rejas que no nos pensamos robar ni un balón, ni una portería de esas, ¿no? Porque bueno, las rejas, Dios santo, de veras. Pero bueno, yo ando localizando ya a Alexis Vega, no sé si tú lo ves, ojalá y esté, porque aparte, ¿sabes qué, Nat? Que se pueden motivar un poquito, que si ganan todos los locales. Ahí vemos al Chelo salir, ahí va Ricardo Peláez, mira, Ricardo Peláez, le gusta salir en Agenda a escuchar, ya lo invitaron ahí a la plaza. Se enteró que estaba en vivo en Agenda Fox Sports, se enteró y dijo, le mandaron el mensaje, le dijeron, Natalia está en Agenda, que venga, te está hablando Rubén, muy bien, ahí escuchando, antes hablaba más, hoy nada más te escucha. Pero bien, ahí está. Lo vemos delgado, por cierto, Ricardo Peláez. Yo creo que la presión está bastante fuertecita, No solamente bueno, no solamente calienta la silla de selección. Sí, ya brava. Bueno, pues ahí están imágenes en vivo. ¿Sabes qué, Nat? Hay que decirles a las Chivas que si ganan todos los locales, la motivación podría enfrentar al América. Porque de aquí podría ser el rival del América en cuartos de final. Nacional o Tapatío. Ojo. O sea, nadie ha visto, pero si gana algún visitante, podría ser Cruz Azul el rival del América, Pumas o Chivas. O sea, América se puede sacar la lotería en cuartos de final, Ojo con eso. Mi querida Natalia, imágenes en vivo, como siempre, extraordinaria chamba. Muchas gracias por estar en Agenda. Y nos vamos a dejar ahí para ver qué les dice, a ver si escuchamos un poquito. Natalia, la mujer que más sabe de Chivas, está en Agenda con estas imágenes. Eso, mi querida Natalia. ¿Cómo ven a Chivas, compañeros? Gracias, Natalia. Mientras estamos viendo, estos son los compromisos entre Puebla y Chivas. Híjole, Chivas parejito, Luis Mario, parejito. Un solo triunfo, Un solo triunfo. Lo demás son empates y una derrota. Me llamó la atención lo que dijiste, Rubén. ¿Qué? Mariana. O sea, el que se sacó ¿cómo dicen? La rifa del Tigre. La rifa del Tigre, es América. O sea, me tiré un torneo siendo líder, no jugando espectacular, pero fui el más constante. Si ganan todos los locales, ¿qué va? Si ganan todos los locales, ¿no? Va contra el lugar 12. ¿Quién entra en el lugar 12? Me parece que el último sería... el último San Luis. San Luis. Pero si Santos elimina al San Luis y gana un visitante, de los que restan, podría ser Pumas, Cruz Azul o Chivas el rival del América. Para cuartos de final.